Por otro lado, dio a conocer ante los representantes de la industria automotriz una propuesta en materia de movilidad para mejorar el medio ambiente y fortalecer el transporte. Este plan incluye un diseño para la sustitución de mototaxis, electromovilidad, unidades pequeñas, movilidad no motorizada, así como ampliar el sistema de Metrobús y la regulación y modernización del transporte concesionado. Vamos a escucharlo. Nuevas unidades que representen para el usuario una inversión mucho más baja. Nuestro objetivo es bajar las emisiones contaminantes y bajar las emisiones que causan el cambio climático. Y eso solo se puede hacer con nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, principalmente en el transporte, pues hay algunas que son demasiado caras para la vida media de la ciudad. Entonces, por ejemplo, a los taxistas se les pide que compren un vehículo híbrido, pero cuesta 3 veces lo que cuesta otro tipo de vehículo. Entonces lo que les estamos llamando es a que pueda haber una sustitución, lo que se llama retrofit, que es en realidad con tu mismo vehículo que le puedes hacer adecuaciones para que sea un vehículo híbrido, o nuevos vehículos híbridos que sean mucho más económicos que los que actualmente se venden